para tocar dos temas tan importantes y amplios de por sí, del cuales voy a partir de lo que más estoy enfocado ahora y del cual posterior repercute también otro delito. Primero vamos a tocar el tema de trata de personas y a partir de ello el delito de lavado de activos, que es parte también del delito de trata de personas. Voy a compartir previamente un video que nos va a ilustrar el delito de trata de personas para empezar previa una reflexión y así tener un mayor enfoque de lo que es el delito de trata de personas. ¿Ok? Si durante la exposición alguien quiere hacer alguna pregunta, con toda confianza, por favor. No quiero ser el único que hable en esta exposición. ¿Se puede ver lo que voy a presentar? Si me apoyan. Sí, doctor, podemos ver su escritorio en este caso. ¿Está viéndose el video que estoy presentando? No, lo que podemos ver es la carpeta de donde lo ha abierto, el USB. El video no sale. Ajá. Ahora sale el video, en mi pantalla sale el video. Le ha puesto compartir pantalla. ¿Qué opción, doctor, para poder apoyarlo? En el share, en el new share. ¿No pueden ver el video? No se visualiza, doctor. Se ve únicamente la carpeta. Quizá puede intentar nuevamente dejar de compartir y volver a compartir para que sea toda la pantalla. Compartir pantalla completa sería. En mi pantalla sí sale, en el de ustedes no. No, doctor. Si te comparto al WhatsApp, ¿me apoyarías con ese video? Si te mando, Claro, claro, doctor. Por favor. Le voy a pedir su número, por favor, para que... 939. Ok. 87 87 52 52 54. 54. Ok, ahí le escribo por WhatsApp. Por favor, te lo mando ahorita el video, ¿ok? Bien, en breve vamos a tener el video que el doctor quiere presentar. Un minuto, por favor, de su paciencia para poder compartir el video. Ya te llegó, ¿no? Sí, doctor, en este momento lo comparto. Muchas gracias. Este es un video el que se grabó hace ya unos años.
Sin embargo, es parte del trabajo del Ministerio Público y que quisiera que se observe este video para tener un poco más de reflexión sobre el delito de trata de personas, que todos piensan que es algo común. Sin embargo, es, después del delito de tráfico ilícito de drogas, el más rentable y que perjudica la dignidad humana de todo ser vivo. Se visualiza, ¿verdad? Sí, sí lo podemos ver. Perdón. Hola, ¿cómo están? Soy Rosario López Wong, Fiscal Superior Penal de Lima. Sean bienvenidos a su programa Los Fiscales de hoy domingo 7 de octubre del 2012. El 23 de septiembre de todos los años se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Y a muchos de nosotros el tema nos puede parecer lejano, que nunca nos va a afectar, que nunca nos va a tocar de cerca. Sin embargo, nadie está libre de que nuestros familiares, conocidos, amigos o nuestros propios hijos caigan en alguna ocasión en las redes de los tratantes, en esta mafia que utiliza a sus víctimas como cosas, como mercancía, como objetos vendidos al mejor postor. Por eso, el tema que nos convoca hoy es cómo afrontar eficazmente el delito de trata de personas. Y para dar inicio al programa les presentamos el informe central, un informe que desnudará ante nuestros ojos cuál es la cruda realidad de la trata de personas en nuestro país. Adelante con el informe. Una atractiva oferta para convertirse en modelo que termina en explotación sexual, o un menor de edad alejado de su hogar con la promesa de estudiar, pero que en realidad lo quieren para trabajar en las minas. No, esto no solo se ve en las películas, esto es una lamentable realidad en nuestro país y se llama trata de personas. El delito de trata de personas consiste en la captación de niños, jóvenes y adultos mediante engaños, uso de la fuerza u otros artificios por parte de personas u organizaciones inescrupulosas con fines de explotación. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, desde el 2008 al 2011 se han registrado 857 casos de trata de personas en nuestro país, mientras que de enero a julio de este año ya van 255, lo que da un total de 1.112 casos de trata de personas en los últimos 5 años. De este registro, más de la mitad se concentran en los distritos fiscales de Lima, Madre de Dios, Cusco, Loreto, Puno y Piura. Gracias al trabajo del Observatorio de Criminalidad, es posible conocer el perfil de las víctimas de trata de personas. Así se sabe que 8 de cada 10 víctimas son mujeres, mientras que más de la mitad de las víctimas son menores de edad entre los 13 y 17 años. Además, que 5 de cada 10 presuntos tratantes, es decir, aquellos que reclutan, acogen y explotan a las víctimas de trata, son mujeres. Entre las formas como se manifiesta el delito de trata de personas, se encuentran la explotación sexual y laboral, la mendicidad, el tráfico de órganos, la venta de niños, entre otros. En la explotación sexual, se obliga o induce a la víctima a ejercer la prostitución. Las más vulnerables en esta modalidad son las mujeres y niñas, y en el Perú, los llamados prostibares al interior de los campamentos de minería ilegal, su principal lugar de acción. La explotación laboral consiste en el trabajo forzado de una persona mediante chantaje o coerción, sometiendo a la víctima a una condición de esclavitud. Una variante de este tipo es la explotación doméstica,
en donde se captan a las víctimas para realizar labores del hogar sin derecho a pago y en condiciones de violencia constante. Pero ¿cuáles son las modalidades de captación más frecuentes? En su mayoría, las víctimas de trata de personas son de escasos recursos. Es así que las mafias de tratantes se aprovechan de sus necesidades económicas y utilizan como principal modalidad de captación el ofrecimiento de un puesto de trabajo vía falsas agencias de empleo, avisos o a través de conocidos, donde se ofrece trabajo al interior o fuera del país. Existen personas dedicadas a seducir a las víctimas con engaños. Una vez ganada la confianza, se les propone una mejor vida en otra ciudad o país. Detrás de todo ello, hay oscuros propósitos. Esta modalidad se conoce como la seducción. Otra modalidad es el padrinazgo. Aquí el menor es entregado a un pariente conocido con la falsa promesa de mejorarle la calidad de vida y brindarle educación. Nada más que mentiras para separarlo del hogar y ser fácilmente explotado sexual o laboralmente. El Internet es otro medio por donde las organizaciones de la trata contactan a sus posibles víctimas. Un claro ejemplo son los chats, las redes sociales o búsqueda de pareja, en donde menores de edad e incluso adultos pueden ser sorprendidos. Todas estas formas tienen un común denominador, el engaño de la víctima. Pero no hay que olvidar al secuestro como otra modalidad de captación de los tratantes. Una vez que caen en la red de la trata de personas, sus víctimas son despojadas de sus documentos de identidad, obligadas a pagar la inversión de su traslado, alojamiento y demás gastos, condicionando así su libertad a una deuda en medio de un ambiente lleno de violencia, además del consumo de drogas incentivado por los tratantes. Este es el panorama de los casos de trata con fines de explotación sexual. Un delito que transgrede los derechos fundamentales de la persona en pleno siglo XXI. Por ello, diversas instituciones del Estado trabajan en conjunto para erradicarlo, ponerlo en la agenda y prevenirlo. Uno de estos esfuerzos para prevenir este delito es difundiéndolo. En ese sentido, se realizó recientemente el segundo seminario Tratamiento del Ya lo puedes cortar, por favor. Personas y protección de las víctimas en los medios. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, doctor, por el apoyo. Como ustedes han podido observar del video, es un claro ejemplo y en resumen de lo que es el delito de trata de personas. Como les dije al inicio, se piensa que es algo común, incluso en el trajín de las intervenciones que como parte del Ministerio Público tuve, las mismas personas que son detenidas por este delito piensan que es algo simple. Sin embargo, no lo es. Es un delito de peligro continuado, es un delito de peligro y no de resultado, del que afecta la dignidad humana. Inicialmente decían, con la trata de personas, el bien jurídico protegido es la libertad humana. ¿Por qué? Porque se priva de la libertad a una persona de un tal fin. Por ejemplo, con la trata de personas, nosotros podemos restringir la libertad ambulatoria de una persona. Como en el video se mostró, muchas veces le quitan su DNI, sus documentos de identidad en general, su celular, y no las dejan salir. Con eso, ¿qué se le está privando? Su libertad. Sin embargo, ya hemos dado un paso más allá
de ese derecho fundamental, y entonces en la actualidad el delito de trata de personas afecta la dignidad humana, no solamente la libertad de las personas. ¿Por qué decía que el delito de trata de personas es un delito de peligro y no de resultado? Porque no es necesario que una persona que sufre este acto delictivo tenga que ejercer un acto propio del tratante en su favor para que recién se consume el delito de trata de personas. Dentro de sus elementos del tipo penal existen una gran cantidad de elementos. Tan solo con realizarse uno de esos actos ya se consuma el delito de trata de personas. Y vamos a analizar cada uno de sus elementos que en el video lo han señalado de manera genérica. ¿Qué nos dice el artículo 129 del Código Penal? El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad con la concesión o recepción de pagos o beneficios con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a la esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzosos, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Su segundo considerando señala: la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas, incluso cuando no se reúnan ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior. ¿Qué nos quiere decir? Les pongo un ejemplo. Vamos a ir con ejemplos de casos reales. El 31 de mayo del año 2021, una señorita de 18 años de edad estaba viajando junto a 3 féminas menores de edad. Cuando se realizaba un trabajo de prevención, al intervenir ese vehículo y al consultarle a esas menores dónde se estaban dirigiendo, porque tampoco contaban con los permisos de sus progenitores, señalaron que se estaban yendo para Andahuaylas. Solamente había una persona mayor de edad junto a ellas. Se les solicitó sus documentos de identidad. Y cuando después de las entrevistas que se le hacía de urgencia en ese momento de la intervención, señaló que sí, efectivamente estaba viajando con esas personas. Las menores no tenían sus permisos.
procedió a llamar a sus progenitores y señalaron que éstas se habían escapado. Es decir, no tenían el consentimiento de sus padres de familia. Hasta ahí solamente teníamos acreditado un elemento del tipo. ¿Cuál es? El transporte. Y aquí bien dice, ¿no? El que promueve, favorece, financia, facilita la captación, transporta, es un elemento del tipo. Pero ustedes si agarran el Código Penal dirán, pero hay dos elementos que son sinónimos, transporte y traslado. ¿Le estaba transportando o le estaba trasladando? Sí, puede parecer sinónimos, sin embargo, tienen una diferencia. El transporte es el lugar donde no llegó, es decir, quien está en camino. En cambio, el traslado es el lugar fin. Ejemplo, el día de la intervención, el lugar de inicio, el lugar de captación, que es otro elemento del tipo, era Huamanga, Ayacucho. El lugar fin era Puerto Maldonado. Si estas menores hubieran llegado a Puerto Maldonado y ahí hubieran sido detenidas, se configuraría como el elemento del tipo traslado. De Ayacucho a su lugar fin, que es Puerto Maldonado. Sin embargo, como se les detuvo en otro lugar que no es su lugar de acogimiento, es transporte. Pero también configura el elemento del tipo de trata de personas. En ese sentido, cuando detuvimos a la señorita de 18 años de edad que estaba yendo con otras 3 menores de 16, 15 y 14 años de edad, al realizar las investigaciones, esta persona reconoció que había sido captada por otras féminas, quienes le ofrecieron pagos por cada fémina que pueda captar y llevarlas a trabajar a sus bares en Puerto Maldonado. Como no tenía otra salida, como parte de una investigación, se trabajó minuciosamente en este tema y logramos identificar a las personas que le habían contratado a esta señorita para que capte a estas personas. Con un trabajo de inteligencia de medio año, logramos realizar una intervención y detenerlas en la localidad de Puerto Maldonado. Pero ahora dirían, ¿cuál es la vinculación de estas personas? ¿Cómo la relacionamos del delito de trata de personas a estas personas? Porque a quien detuvimos fue, digamos, a Juana. Juana estaba transportando a 3 menores de edad a Puerto Maldonado para que trabajen en un bar como damas de compañía. Si ahora usted dice que le han intervenido a esas personas de Puerto Maldonado,
¿Qué delito habrían cometido? Pues también cometieron el delito de trata de personas. ¿Por qué? Si bien es cierto, Juana ha captado a estas menores de edad, si bien es cierto, se encontró a Juana transportando a estas menores de edad, sin embargo, tiene un antecedente. ¿Y cuál es ese antecedente? Que para que Juana transporte a estas menores de edad, ha tenido que ser financiada por alguien. Ha tenido que ser inducida por alguien para decirle, Juana, por cada fémina que me consigas y traigas aquí, te voy a pagar 300 soles. Te voy a pagar el pasaje. Te voy a depositar el pasaje de cada una de ellas para que las puedas traer a mi bar. Entonces, ese es un tema de favorecer. Y el decir, te voy a depositar tanto dinero, te voy a pagar tanto dinero, es financiamiento. Estoy financiando a la trata de personas. ¿Entienden? ¿Se necesita actos de violencia? No. Tuvimos la experiencia de que cuando intervinimos a un bar en la selva de Huamanga, encontramos muchas menores de edad. Y un par de ellas decían, ¿por qué nos intervienen? Es nuestra decisión. Nosotros queremos trabajar aquí porque nos gusta. Nadie nos obliga. Por dentro, tú como autoridad te pones a pensar y dices, ¿qué pasará por su cabeza de ellas? Sin embargo, ser menores de edad y que la tratante o la persona que las haya captado, les pague y todo, no tiene razón de ser. Las menores no tienen capacidad para decidir si trabajan o no. El solo hecho de ser menores de edad y que estén ahí ya se configura delito. No quizás trata de personas, pero puede ser explotación sexual, explotación laboral o favorecimiento a la prostitución. Ello en relación a esos hechos. No solamente debemos vincular el delito de trata de personas con que yo retengo a una persona, la privo de su libertad, la desconecto de la realidad para fines de explotación sexual. No. La trata de personas, como en el video se hizo mención, también tiene que ver con la mendicidad. Nosotros somos testigos de que cada día, cuando caminamos por la calle, nos encontramos con niños de 8, 9, 10, 11, 12 años que nos venden sus frunas, sus galletas o golosinas diversas. Otros niños sentados en una esquina pidiendo limosna. A eso también se llama explotación y configura parte del delito de trata de personas. Muchas veces nos da pena, decimos, oye, apoyemos al niño. Pero una vez que nosotros apoyemos a ese niño o niña, quienes van a percibir que hay ganancia a partir de ellos son sus padres. Y entonces
¿qué van a hacer? Van a hacerlos trabajar. No, ellos ganan más que nosotros, porque tienen pena, los apoyan. Entonces, vamos a hacerlos trabajar. Ese hecho es delito. Otro ejemplo de la trata de personas. Lo que antiguamente se llevaba, creo que ahora ha reducido, pero también es parte del delito de trata de personas, cuando diversas personas iban a buscar niños o niñas al campo y decían, nosotros los vamos a educar, van a vivir con nosotros y vamos a educarlos. Vamos a darle su comida, vamos a darle su estadía, su vestimenta y todo lo que pueda necesitar este menor. Pero luego le hacían trabajar, era un muchacho del hogar que realizaba las limpiezas, cocinaba y todos los quehaceres del hogar. Eso es parte también de una explotación y por lo tanto configura el delito de trata de personas. Otros trabajan en las minas con trabajos forzosos y también es parte de la trata de personas. Un caso real del que con tanto entusiasmo estoy esperando se me convoque a juicio oral es la seducción con fines de trata de personas. En el sur del Perú, en la provincia de Lucanas, Puquio, Pausa, se recibió una denuncia argumentando de que una persona de 45 años de edad había sido intervenida en el momento que se encontraba al lado de una menor de 13 años de edad y quien había sacado los pasajes de Puquio para la ciudad de Lima. Ya la había transportado de Pausa a Puquio. De Puquio a Lima era el lugar fin, pero fueron intervenidos en Puquio. Cuando se le encontró a estas personas y se recibió la declaración de la menor, señaló que se había conocido con este tratante hace medio año, con quien compartía conversaciones por las redes sociales y quien a insistencia, según señala ella, a insistencia, la convenció de que sea su enamorada. El acuerdo, mejor dicho, la sentencia del Tribunal Constitucional 01-2012 señala: la persona mayor a 14 años de edad que tenga libre consentimiento de mantener relaciones sexuales o coitales con un mayor de edad no se configura delito. Pero si tiene de 13 años a menos, por más que tenga su consentimiento, es violación sexual. En este caso, la menor tenía 13 años de edad, ya a punto de cumplir 14 años de edad.
El argumento de la defensa del sujeto activo era, son enamorados. Él le preguntó cuántos años tenía esta menor y ella dijo 19 años. Podría alegar un error de tipo o lo que quiera. Y la argumentación de todo, prisión preventiva, prolongación de prisión preventiva, audiencia de control de acusación, toda la teoría del caso del abogado es que la menor era la pareja sentimental del sujeto activo. Pero yo no estoy discutiendo como fiscal el delito de violación sexual. Lo que yo estoy discutiendo es el delito de trata de personas. Y ustedes me preguntarán, doctor, usted está loco, ¿no? Pero ¿dónde hay trata de personas? Y es aquí donde me remito una vez más al tipo penal. La captación. ¿Cómo la captó este señor a la menor? Mediante las redes sociales de Kawaii, que es como TikTok. Se ganó la confianza, le pidió su número de celular, la menor le brindó su número de celular, conversaban por WhatsApp y desde ahí la conversación ya se convirtió en un punto rojo. ¿Por qué en un punto rojo? Porque ya tenía otra connotación. Ya no era una connotación de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sino de ¿qué haces? ¿Te falta dinero? ¿Necesitas trabajo? ¿Quieres salir de esa ciudad pobre donde estás? Yo te puedo dar esa oportunidad. Yo puedo ir donde tú vives, mándame tu ubicación y nos venimos para Lima. En Lima, yo tengo mis empresas. En Lima vas a trabajar con otras féminas en la venta de ropa o de electrodomésticos y por cada mes te pagaré la suma de 1.500 soles. He ahí donde ya entramos a la configuración del tipo penal de trata de personas. ¿Por qué? Porque dentro de las conversaciones que tenían, la menor le hacía mención de que su papá murió cuando nació, no vive con su mamá, vive con su abuelita, vive en pobreza extrema, no cuenta con los recursos para satisfacerse como una persona que quisiera imaginar comprarse algo y lo hace. Entonces, este sujeto activo, a partir de esta captación por las redes sociales, ya incurrió en otro tipo. El engaño y la situación de vulnerabilidad. ¿Por qué engaño? Porque le dijo, soy empresario, trabajo con diferentes personas, te voy a dar educación, te voy a pagar 1.500 soles mensuales y vas a trabajar con otras personas. Ahí había un engaño. ¿Y cómo determinamos que era un engaño? Porque este sujeto activo a lo único que se dedicaba y no tenía más que ser chofer de una empresa de transporte público. No era empresario, no tenía cómo pagarle los 1.500 soles.
otro elemento es que cuando revisamos su celular, nunca había visto un celular del que en todas sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Inbox, Twitter, Instagram y las galerías de imágenes y videos, todo era de contenido sexual. No tenía ningún mensaje que podría hablar con otra persona de connotación que no fuera sexual. En ese sentido, podemos darnos cuenta que este sujeto está dedicado a ello. Entonces, ¿por qué también se configura, aparte del engaño, la situación de vulnerabilidad? Por el hecho de que la menor no tenía un calor de padre, porque murió cuando ella nació, no tenía un calor de madre, porque no vivía con ella, vivía con su abuelita en extrema pobreza, y entonces cuando aparece un sujeto que le pinta maravillas, ¿qué es lo que hace? Pues decir, quizás así mi situación mejore. Y esa es una situación de vulnerabilidad. Ahora, el tipo penal, con todos los elementos que les he señalado y que son muchos, pero por razón de tiempo, las estoy tocando así de manera general, dice, con fines de explotación laboral o sexual. Es necesario que a una persona que yo haya captado y la lleve a un bar determinado para que trabaje ahí y no realice o no sea explotada laboral o sexualmente, ¿configura o no el delito de trata de personas? Como bien les dije, el delito de trata de personas es de peligro y no de resultado. Con todos los elementos anteriores ya se configuró el delito de trata de personas. Pero el artículo 129 del Código Penal dice, con fines de explotación laboral o sexual. Es decir, si no hay explotación laboral y no hay explotación sexual, ¿no se configuraría el delito de trata de personas? No. Mentira. Sí se configura. La explotación sexual en la actualidad o la explotación laboral ya está configurado como un concurso real de delitos. Es decir, si yo incurrí en cualquier elemento del tipo penal de trata de personas y luego las exploto, por ejemplo, sexualmente, existe dos delitos: trata de personas y explotación sexual. Y en el concurso real de delitos se suman las penas. Pero quien sea diría, oye, pero el mismo código dice, con fines de explotación sexual. Sí, pero es un concurso real de delitos. Si hay trata de personas y la explotaste, concurso real de delitos y se suman las penas. ¿Entendido?
Ahora, ¿por qué no luchamos este delito tan gravísimo en la selva de nuestro territorio? Y me remito a lo siguiente. Es un problema del Estado no combatir, no poder erradicar el delito de trata de personas. Sí. Pero ¿por qué no se hace efectivo? Porque en mi tiempo de ocupar el cargo de fiscal de crimen organizado y tener al frente este tipo de delitos, he podido percibir que no es fácil. Si bien es cierto, la Fiscalía de Crimen Organizado de Ayacucho, vemos delitos de crimen organizado, lavado de activos y trata de personas, he tenido mayor apego a la lucha contra la trata de personas. ¿Por qué? Porque en el mes de febrero a marzo del año pasado, por razones de inteligencia, realizamos un operativo en el Brain por este tema de delito de trata de personas. Inteligencia nos señala que habían menores de edad trabajando en la zona del Brain. No voy a señalar específicamente dónde, pero era en el Brain. Entonces, realizamos un trabajo exhaustivo, programamos la fecha y hora de la intervención y por no haber llegado 10 minutos antes, encontramos a una menor de 13 años de edad fallecida por sobredosis. Al realizar las indagaciones, gracias a Dios, logramos detener al sujeto que había ocasionado el fallecimiento de una menor. Pudimos observar de su DNI que contaba con 13 años de edad. Estaba a una semana recién de haber cumplido 13 años de edad. Su vestimenta, un escot, una minifalda muy diminuta. ¿Y cómo había fallecido? En circunstancias de que mientras estaban libando con este sujeto, la menor se va al baño, este personaje saca de su maleta un puño de polvo blanco y lo pone en el vaso de la menor. La menor regresa, se toma el vaso y es el origen de una sobredosis. Lamentablemente, murió esta menor de edad. Personalmente me sentí culpable de no haber llegado 10 a 15 minutos antes porque pude haber evitado eso. Cuando realizamos el registro personal, pudimos observar que este señor tenía en su maleta casi
600 o 700 gramos de pasta básica de cocaína. Esta pasta básica de cocaína fue lo que puso en el vaso de la menor y la menor tomó y falleció. Pero eso no es lo lamentable. Muchas veces tú como ser humano no entiendes por qué pasan estas cosas. O sea, cómo una persona pensante, porque nosotros somos animales racionales, pensamos, ¿cómo no vas a pensar de que ponerle eso en el vaso la va a matar? Y cuando me entrevisté con este sujeto, me dijo, doctor, a ella yo la he comprado. A ella me la vendió su papá. Yo le pago a su papá. Entonces, yo era dueño de ella y podía hacer con ella lo que a mí me daba la gana. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué esperamos de la sociedad si su mismo padre la ha vendido? Entonces, ¿solamente podemos echar la culpa al Estado? Personalmente creo que no. Porque también la familia es parte fundamental de que podamos erradicar este delito. Cuando escuché esas palabras, dije que tenemos que luchar con mayor fuerza con este delito. Lamentablemente falleció y esta persona ya no solo está procesado por el delito de trata de personas, sino también por tráfico ilícito de drogas. Ninguna persona común y corriente tiene más de medio kilo de pasta básica de cocaína en su maleta. Pero eso nos ayuda a reflexionar. Que eso nos ayude a luchar por cuidar a la familia. De los 74 participantes que tenemos ahora, muchos son papás, muchos son mamás, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras nietas y toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Después del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas es el delito más rentable a nivel nacional. Como inicié esta exposición, todos piensan que el delito de trata de personas es un delito simple, pero no lo es. Y en juicio también es difícil probar. ¿Cómo me pruebas que hubo promoción? ¿Cómo me pruebas que hubo favorecimiento? ¿Cómo me pruebas que hubo financiamiento? ¿Cómo me pruebas que hubo facilitación a la captación? ¿Cómo me pruebas el transporte, el traslado? ¿Cómo me pruebas la acogida? ¿Cómo me pruebas la recepción? ¿Cómo me pruebas la retención? ¿Cómo me pruebas si hubo violencia, si hubo amenaza u otra forma de coacción? ¿Cómo me pruebas si hubo privación de la libertad? Como ustedes se dan cuenta, es un tipo penal y creo yo que es el artículo del Código Penal que tiene más elementos del tipo y más modalidades.
porque tiene un antecedente, un acto y un después. ¿Por qué lo digo que tiene estas tres fases? Porque puedo financiar, luego la capto, luego la exploto. Tiene muchos elementos del tipo y modalidades. Es un tema muy amplio, pero lo he querido resumir en ese sentido, para que entendamos a qué nos referimos con el delito de trata de personas. Y pasamos al segundo punto, el delito de lavado de activos. ¿La trata de personas puede configurar el delito de lavado de activos? Sí. ¿Por qué? Porque es un delito precedente. Es una actividad criminal previa. Pero quisiera, antes de pasar al delito de lavado de activos, que me pregunten lo que ustedes consideren necesarios en relación al delito de trata de personas, para pasar al siguiente tema. Si hay alguna pregunta, con toda confianza. Si hay alguna duda, con mucha confianza. ¿Alguna pregunta, colegas? Pueden La verdad. reactivar su audio si lo desean. En este momento se ha habilitado la opción para que puedan prender sus micros. Si ustedes lo hacen de manera directa, genial. Si lo hacen por intermedio de los mensajes del chat, también. O por intermedio de nuestro colega, quien dirige la presente. Doctor, buenas noches. Sí, colega Santiago, buenas noches. Doctor, gusto en saludarlo. Doctor, tengo una pregunta. Mire, yo, tío de una sobrina de, digamos, menor de edad, que vive en provincia con sus padres. Sin embargo, habiendo ella acabado sus estudios secundarios, quiero ayudarla de todo corazón a proseguir sus estudios superiores acá en la capital. ¿Y cómo haría para traerla a Lima sin incurrir en estos delitos? Con permiso de los padres, no lo sé. ¿Me podría ayudar en ese sentido? Gracias. Colega, no todo acto, como les dije, el tema de padrinazgo, muchas veces todos decimos, oye, la voy a ayudar, yo la voy a educar. Pero al final de cuentas lo único que se realiza es la explotación laboral. Pero no estamos diciendo que todos los casos son así. Ok. Si tú tienes la posibilidad de apoyarla, si tú tienes el corazón de hacerlo, lo primero que tienes que hacer es conversar con sus progenitores y que ellos te den una autorización. Porque si en una autorización, cualquier momento puede pasar algo y tú vas a poder ser responsable por más buena persona que seas. En ese sentido, igual, si ella es una menor de edad, quien sea, para viajar necesita un permiso de sus progenitores. Doctor. Un documento notarial. Si no, no Exacto. pueden viajar. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Justamente a eso iba mi pregunta. Si era necesario, o mejor dicho, si solo bastaba el permiso de los progenitores o había necesidad de hacerlo a través del notario. Esa era mi pregunta, pero veo que ya la contestó. Todo, si nosotros nos vamos al campo civil, el primer requisito para un acto jurídico es el acuerdo de voluntades.
Pero ese acuerdo de voluntades, para que sea más legal, tiene que ser certificado o dado el consentimiento para mayor seguridad por un notario público. Muchísimas gracias, doctor. Creo que hay algunas preguntas que están formulando por el chat. A ver si me apoyas, doctor. De acuerdo, doctor. A ver, vamos a leer la primera pregunta. Nos dice: la configuración del delito de trata se da solamente con alguno de los verbos rectores, indistintamente de la finalidad. Consulta si podría precisar ello. Como les dije, el delito de trata de personas es un delito de peligro y no de resultado. ¿Por qué es de peligro? Porque no se necesita la consumación en sí para que se configure este delito. Si yo he captado esta menor y la estoy transportando a un determinado lugar con fines de explotación, pero no llegué a ese lugar como en el ejemplo que les he dado a conocer, como en el caso real que les he dado a conocer, con solo esos hechos ya es trata de personas. Pero si yo llego a mi lugar fin y la exploto, por ejemplo, sexualmente, ya se configura como un concurso real de delitos. Es decir, aparte de trata de personas, existe la explotación sexual. Y la pena privativa de libertad por trata de personas se suma a la explotación sexual, porque explotación sexual como sí también es un delito independiente. Entonces, por concurso real, se suman las penas, pese a que en el tipo penal dice con fines de explotación sexual. Por eso es un delito de peligro y no de resultado, y un delito continuado. ¿Me entienden? Esa es la respuesta a tu pregunta. Bien, doctor. Gracias. Tenemos una consulta más del doctor Carlos Reyes. Nos dice: doctor, ¿cuál es el procedimiento para los lugares que favorecen no solo a la trata, también a la prostitución, tanto de mayores y menores? No necesariamente, si nosotros tenemos un lugar donde se ejerce la prostitución, puede existir la trata de personas. No. Porque si nosotros acudimos a un lugar donde existen personas que ejercen la prostitución, pueden estar por su libre consentimiento, pero puede estar apartado del delito de trata de personas. Para que haya trata de personas tenemos que acreditar, tenemos que hacer un estudio de si hay uno de los elementos del tipo penal. Muchas veces vamos a un lugar donde brindan servicios sexuales, un prostíbulo. Vemos a muchas féminas. ¿Podemos decir acá hay trata de personas? No. Muchas personas llegan y lo que pasa en la realidad es, incluso universitarias, en sus vacaciones, se van a diferentes lugares y ejercen la prostitución. Trabajan ahí, prestan servicios sexuales. ¿Y es trata de personas? No. Pero sí puede configurar otro delito. ¿Cuál es? Favorecimiento a la prostitución. Proxenetismo. Pero no trata de personas. Para el delito de trata de personas tenemos que estudiar esos elementos. Por ejemplo, favorecimiento a la prostitución. ¿Cuál es el elemento del tipo? El que favorece, nada más. ¿No?
en ese sentido, no podemos relacionarlo con el delito de trata de personas. Por eso es muy importante que en cada caso que se tenga, se debe elaborar la teoría del caso. Tu fundamento fáctico, tu fundamento jurídico y tu fundamento probatorio. Porque si no, puede hacer una mezcla y malinterpretar los delitos. Pero es muy distinto trata de personas, es muy distinto favorecimiento a la prostitución, es muy distinto explotación sexual, es muy distinto proxenetismo. Y si nosotros queremos saber la diferencia, está en el Código Penal, ¿no? Está ahí donde podamos diferenciar. Pero los elementos del tipo de trata de personas son también base para que se pueda configurar esos delitos. Te escucho, doctor Carlos Reyes. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Doctor, ¿y cuáles son las técnicas que usted realiza con la policía en busca de los elementos de convicción, ¿no? Para que usted tenga una imputación suficiente en este delito? Porque lo hace con técnicas especiales, ¿verdad? Y usted habla de inteligencia, habla de, ¿no?, de OBIs, operaciones encubiertas, imagino yo. O sea, ¿cuál es la fiscalía? eh, ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tipo, los elementos de convicción que ellos se proyectan obtener con estas técnicas especiales? Claro, claro, colega Carlos. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la señorita que estaba llevando 3 menores? Pues después de ese trabajo, para yo poder localizar a las otras personas que se dedicaban a este ilícito, hemos realizado trabajo de inteligencia. ¿Cuáles son esos trabajos de inteligencia? Interceptación telefónica, monitoreo satelital, todo lo que ellas hablaban, nosotros escuchábamos desde Lima. Hay una oficina especializada en ese trabajo, del que nosotros solicitamos información documentada y decimos, necesitamos que este número de teléfono sea interceptado. Muy bien, se nos aprueba y se pone una persona responsable para que escuche, por ejemplo, las coordinaciones que tiene. Y esta persona nos ayuda mediante la transcripción, nos entrega todo documentado, todo lo que habló, a qué hora habló, dónde estaba, qué cosa habló y todo. A eso se llama interceptación telefónica. Si nosotros tenemos los suficientes elementos de convicción, procedemos a solicitar al juez de investigación preparatoria su detención preliminar, incautación, deserraje de su domicilio con fines de detención, de encontrar elementos de convicción, incautación y todo ello. Nos monitorean, les comento que el sistema ahora ya está especializado, nos avisan cuál es su movimiento, por dónde están y todo, pero eso es un trabajo previo. Aparte de que el sistema nos avisa el monitoreo de movimiento, también hay personas que están siguiéndolas. Y es así. Igual es para el delito de tráfico ilícito de drogas, para los delitos de crimen organizado. Es un trabajo minucioso que se hace. Una vez que los detenemos, realizamos su visualización de sus celulares o todo lo que podamos incautar, de sus laptops y todo. Y ahí encontramos. Doctor, y Sí, sí, y frente a todos los elementos que usted consigue, ¿cuál es la teoría del caso de la defensa? Lo que usted ha tenido, o sea, ¿cuál es
lo más concurrente en la teoría del caso de, por parte de la defensa cuando usted hace una imputación por trata de personas? En todas las audiencias que he tenido, porque tú te das cuenta desde la prisión preventiva cuál es su teoría del caso, de ellos es, no, ellos nunca han explotado sexualmente, ellos solamente trabajaban de damas de compañía, ellos han ido por su propia voluntad, a ellas nunca se les ha obligado nada, pero si tú tienes conversaciones donde ellas le dicen, oye, tráiganme, te voy a pagar 500 soles por cada fémina que me traigas. Y la menor o la señorita que ha conseguido otras menores dice, señora Juana, ya conseguí a tres, 4 menores o 4 féminas, ya, te voy a mandar 2,000 soles para sus pasajes, tráelas. Todo eso está, ya hemos escuchado y está registrado. ¿Qué podrían mentir sobre eso? Nada. El delito de trata de personas muchas veces es casi comprobado, pero no en todos los casos podemos trabajar así, pues. No. Si tenemos la suerte y colaboradores, yo, por ejemplo, detengo a una persona, allá muy bien, ¿dónde ibas? A tal sitio. ¿Con quiénes trabajas? Con A, con B, con C y con D. Ya, muy bien. ¿Quieres un beneficio? Sí, ya, vas a trabajar conmigo, vas a ser mi colaboradora. Y trabajamos con la reserva total del caso. Y así, ella, como mi aliada, en vez de chapar un solo pájaro, chapo 4 más. Y ella puede tener un beneficio premial por haber apoyado en la investigación. Con todas esas, con los óbices, con las escuchas, con las visualizaciones de movimiento, todo lo que hacen y todo, pues, todo lo que me permite la ley. Y es así. Hay que buscar estrategias para hacerlo. Pero muchas veces también yo o mis compañeros corremos peligro, pues. No podemos ir y nosotros mismos decimos, oye, ya, ahí hay trata de... Ya, vamos. Y nos metemos ahí sin pensar lo que nos podría pasar. Pero a veces es parte de nuestro trabajo y de querer rescatar a menores. Hay muchas niñas que hemos rescatado que se pusieron a llorar, que decían, no, me van a matar si me voy, déjenme, ya están amenazadas. Ellos saben dónde vivo, ellos saben de mis papás, van a matar a mis papás, a mis hermanos. Mejor me quedo. Y es así, pero tenemos que luchar contra ello. Te escucho, Sergio. Sí, doctor, buenas noches con la comunidad jurídica de CEFOCAP. Agradecerle por su gentil respuesta, doctor. Y quisiera hacerle una pregunta en cuanto a su experiencia. ¿Qué ocurre con estas menores que son rescatadas, ¿no? De la trata de personas, porque esto creo, si bien es cierto, amerita mucho por el tema psicológico, ¿no? Un tratamiento psicológico, pero este tratamiento psicológico se hace un seguimiento porque hay que tener en cuenta, doctor, que muchas veces estas personas eh, que son parte de una organización siempre van a estar al pendiente, atrás incluso de las menores, para que regresen y se reincorporen a este ilícito. Entonces, por parte del Ministerio Público, doctor, a su experiencia, ¿hay probabilidades de que salga y se rehabilite también la menor que ha sido víctima de este delito? Y también por parte de las personas que son parte de esta organización, como mencionó en un ejemplo hace un momento, que una de las chicas que había sido, que está formando parte de la colaboración eficaz, ella
me imagino que también está sometida a un tratamiento psicológico para que de todas maneras salga de este ilícito y se reincorpore a la sociedad. ¿Cuál es el seguimiento, doctor, por favor? Muchas gracias. Sí, Sergio. No puedo tapar el sol con un dedo porque se tiene deficiencias. Por un ejemplo real que les voy a poner. Tanto en los delitos contra la libertad sexual o la indemnidad sexual, delitos de trata de personas, para que tenga validez una declaración, se tiene que practicar en cámara Gesell. Y como prueba anticipada. Y la prueba anticipada es un mini juicio. Es decir, está presente el juez de investigación preparatoria, está presente el fiscal penal, está presente el fiscal de familia, está presente el abogado de víctimas, está presente el abogado del imputado. Ahí ella declara y todas las partes presentes tienen el derecho a formular sus preguntas. Es la única vez que la menor puede declarar, con el fin de no revictimizarla en un eventual juicio oral. Este acto grabado y transcrito se postula como prueba en juicio oral. Si yo la hago declarar en la comisaría, ¿tiene validez? No tiene validez, es una prueba irregular. Y como prueba irregular no se puede tomar como fundamento para una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Recaería en nulidad. Pero yo les comento. Yo intervengo, digamos, en la intervención que tuve en junio del 2021, a 2 horas de Puerto Maldonado. Rescato 6 menores de edad. Necesito que estas menores, en la brevedad posible, declaren conforme a lo que es y que me favorezca, no por exigencia, sino por su libre expresión de cómo sucedieron los hechos y me narren por qué están ahí, por qué trabajan. Y yo me comunico con el médico psicólogo, con el psicólogo para que me habilite una cámara Gesell. También tengo que comunicarme con el juez de investigación preparatoria. ¿Ustedes creen que es fácil? No. Yo puedo arriesgar mi vida en rescatarlas y luego me comunico con los psicólogos para que me habiliten una cámara Gesell al día siguiente a primeras horas de la mañana y me dicen, doctor, no tenemos espacio. Ya será en febrero, le podemos habilitar lo más próximo. Llamo al juez de investigación preparatoria, doctor, sí, ya tenemos programadas las audiencias, no podemos atender. Y la ley me permite tenerlo detenido más de lo establecido por ley. Yo le diría, señoritas, a las menores agraviadas, me han dicho, estamos 31 de diciembre, ya, nos han programado para el 10 de febrero. Hasta ese entonces van a estar conmigo, ¿ya? Y al detenido, señor detenido, dile a su abogado que vas a estar hasta el 10 de febrero porque recién van a declarar ahí.
y recién en ese entonces, de acuerdo a lo que ellas dicen, voy a pedir prisión preventiva. ¿Es así? No es así. Tenemos deficiencias en eso. Tenemos que hacer lo posible por decir, oye, documentadamente voy a presentar una solicitud de que en el acto me habiliten la cámara Gesell para que declaren tal persona. Porque esa es la prueba fundamental para que una detención preliminar pueda pasar a una prisión preventiva debidamente fundamentada por el Ministerio Público. Pero si no lo tengo, ¿qué hago? En una oportunidad, y como les dije, el delito de trata de personas es un delito continuado. Intervine en un lugar X, encontré una menor en estado de ebriedad con 2 personas adentro. En el piso encontré papel higiénicos usados, preservativos abiertos y usados. La niña era de Iquitos, y ¿qué hace en la selva de Huamanga? Con 14 años de edad. Sustento mi convalidación de detención preliminar y el juez de investigación preparatoria me deniega, señalándome que el hecho de haber encontrado preservativos y papel higiénico presuntamente usados no significa que hayan tenido relaciones sexuales. Pero la pregunta es, yo nunca he postulado violación sexual, explotación sexual o favorecimiento a la prostitución. Lo que yo estoy postulando es trata de personas. O sea, hay un conjunto de problemas que se tiene dentro de una investigación, dentro de una intervención, dentro de las audiencias para este tipo de delitos. Y desconocimiento del delito de trata de personas, más aún. Es un delito que parece fácil, pero cuando te enfocas en ella, va creciendo. Y es así todos los problemas que tenemos y se nos presenta en el ámbito jurídico. Y ahora, ¿cómo la protegemos? Yendo a la pregunta de nuestro colega. Existe dentro del Ministerio Público la oficina que se llama UDAVIT, la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos. Ellos cuentan con unos ambientes donde se pueden quedar a descansar las personas, pero es muy temporal, no es como un albergue, pero sí hay esa institución. Ahora, en sus temas psicológicos, también hay profesionales psicológicos que las ayudan en ese tema. Y para que declaren en cámara Gesell, también están acompañadas de un psicólogo que las entrevista, las trata de tranquilizar, pero nunca inducir a que ellas tengan que responder en beneficio del Ministerio Público y en contra de los intervenidos que pudiéramos tener. No. Los psicólogos ayudan en su tratamiento, en su mejora, en su tranquilidad. Porque también hemos tenido la oportunidad de intervenir a menores de edad y cuando les llevé a medicina legal para que puedan realizar su estudio de salud, nos dimos con la sorpresa que tenían enfermedad de transmisión sexual y con 13 años de edad, 12 años de edad nos decían, no, es que la señora donde yo trabajaba nos ha obligado a tener relaciones sexuales sin preservativo. Y entonces, es así, es la realidad que tenemos. Pero, sí,
necesitamos de mayor apoyo, necesitamos de mayor logística porque no es suficiente lo que tenemos. De 1 al 10, lo que el Estado proporciona para combatir este tipo de delitos es 3, exagerando 4. Muchas veces nosotros mismos gastamos de nuestros fondos y eso no nos devuelve el Estado. Pero lo hacemos porque somos parte de este sistema y queremos combatir este delito del cual no que sea parte de nuestra familia. ¿Alguna otra pregunta? Ya no tenemos más preguntas en el chat, doctor. En ese sentido, vamos a pasar a otro tema que es, creo que hay otra pregunta, doctor, en el chat. A ver, un segundo. El doctor Israel. Doctor, si desea puede prender su audio porque su pregunta es más un comentario que podría ampliar el doctor Raymond. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Primero saludarlo y decirle que su ponencia estaba muy bonita, muy legible, se ha entendido. Pero tengo una pregunta, o sea, siempre a partir de después de las sanciones que existen, tanto civiles, penales, porque soy abogado litigante, ¿qué sucede con las personas que supuestamente, o no, perdón, qué sucede con las personas que ya se saben que han sido agraviadas por trata de personas? Y supóngase que una vez yo estuve en la fiscalía haciendo prácticas como practicante y había una chica que era prostituta, pero ya la habían encontrado en un lugar cuando era niña. Entonces me decía que ella ya se había acostumbrado a esa vida. Entonces, ¿qué podría hacer el Estado para que esas menores que son agraviadas, que son ultrajadas prácticamente para el beneficio de otra persona, qué ayuda le da el Estado a esas chicas? Porque ya la persona se fue presa, la persona que se aprovechó de ellas y sacó riendas económicas, pero con los menores que tienen 14, 15, 6 años, ya se metieron a ese mundo. ¿Qué puede hacer el Estado para estas chicas? Porque meter a una persona presa es normal, pero la persona agraviada, ¿qué va a suceder después con ella? El Estado, ¿cómo la puede apoyar a ella? Ese es el problema del sistema en el cual nosotros somos inmersos. Nos preocupamos solamente por castigar a quien incurrió en el delito y no satisfacer a las víctimas. Si esta persona a la que usted dice ha sido condenada, por ley, también dentro de la sentencia ha tenido que estipularse una reparación civil a favor de las agraviadas. Pero el Estado de por sí no realiza ningún acto de ayuda a estas personas. Y muchas personas vuelven a incurrir en lo mismo. En casos reales que tuve, rescatamos a menores, después de una semana se volvieron a escapar. En un caso riesgoso que tuvimos, rescatamos a 2 menores, llamamos a sus papás, su papá vino desde la selva central, la entregamos documentadamente, recomendamos que la cuide, la exhortamos a ella que no vuelva a hacer estos actos. Dijo sí, dijo ya, y en las finales de cuenta en el terminal, a punto de viajar, dijo, papá, voy a ir al baño. Entró al baño, nunca más regresó, desapareció. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? También, por eso digo, ¿no? No solamente es trabajo del Estado, porque el Estado no te resarce el daño. No te va a dar mayor beneficio. Pero también como familiares debemos estar muy cuidadosos en este tema. Si somos papás, estar revisando los chats con quienes conversan, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Porque ahora con la tecnología, todo este tipo de delitos
ha crecido demasiado. Pero a tu pregunta, colega, el Estado no resarce el daño. Ok, entonces vamos a ir al segundo tema respecto al delito de lavado de activos. Como les decía, el delito de trata de personas podría configurar lavado de activos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el decreto legislativo 1106? También tiene 3 modalidades. El artículo 1, referente a actos de conversión y transferencia. El artículo 2, actos de ocultamiento y tenencia. Y el artículo 3, referente al transporte, traslado, ingreso o salida del territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. ¿Qué nos dice el artículo 1? El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. El artículo 2 nos dice actos de ocultamiento o tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero con la finalidad cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, también será reprimido con pena privativa de libertad. El artículo 3, transporte. El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Esas son las modalidades del delito del lavado de activos. Pero nuestro coquito para entender el delito de lavado de activos, quieras o no, otros están a favor, otros están en contra, otros dicen no es claro, otros dicen no es justo, pero es la sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuyo asunto tiene relación con los alcances del delito de lavado de activos, el estándar de prueba, su persecución procesal y su condena. La pregunta es, ¿y cómo se configura el delito de lavado de activos? Digamos, yo, Raymond, soy parte del Ministerio Público y mi sueldo es, por ejemplo, de 10,000 soles mensuales. Sin embargo, tengo un patrimonio valorizado en 1,000,000 de soles. Una denuncia anónima viene y me señala,
se le denuncia a Raymond por cuanto no es posible que con 10.000 soles mensuales en un año haya podido adquirir bienes muebles e inmuebles por un valor de 1 millón de soles. Porque ganando 10.000 soles en el Ministerio Público de manera mensual, anualmente, en 12 meses, haría 120.000 soles. ¿Cómo es posible que en este año, en este periodo 2022, haya adquirido una casa, un departamento, carros, motos, por un valor de 1 millón de soles? Se nos prende el foco y decimos que hay indicios para que se aperture investigación por el delito de lavado de activos. Me investigan, realizan el levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, mandan oficios a las notarías, a las municipalidades, a los bancos, a las financieras, a todo organismo que pueda brindar información de los bienes que yo tengo, de las compras que hice, de las ventas que he efectuado. Y efectivamente, dan a conocer que tengo una mansión, tengo departamentos, tengo vehículos de última gama, tengo mis motos de última generación. Y la pregunta es, está acreditado que tengo un desbalance patrimonial. Mi superávit es de 120.000 soles anuales y mi desbalance es de 700.000 soles mensuales. ¿Se podría configurar el delito de lavado de activos tan solamente con ese acto? Otros decían sí, porque no puede acreditar, pues. Pero por regla general, cuando a nosotros nos acusan de un delito, nos dicen, Raymond, tú eres ratero. Te denuncio por ser ratero porque robaste en tal sitio. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿El Ministerio Público o quien nos denuncia? Tendrían que acreditar que yo soy ratero. Si no lo acreditan, pues la duda favorece al reo. Pero en el delito de lavado de activos es lo contrario. Y otros dicen, es por ello que es inconstitucional. Está contra la ley. Porque todos somos inocentes mientras no se nos pruebe lo contrario. Pero en el delito de lavado de activos, si yo tengo una investigación, incautan mis bienes, embargan mis bienes, y hasta que yo pruebe que soy inocente, recién me devuelven. Si no, todo lo pierdo. Si a mí me dicen que he incurrido en el delito de lavado de activos, es el Estado quien debe probar. ¿Por qué tienen que quitarme mis bienes antes de que yo haya obtenido una sentencia condenatoria firme, consentida y ejecutoriada? Y es por eso que el delito de lavado de activos todavía está flojo. Y existió un pleno casatorio donde debatieron estos temas. Y dijeron, el solo hecho de tener desbalance patrimonial es suficiente para acreditar responsabilidad penal. Y ahí nace el tema de delito precedente.
Oye, Raymond, como fiscal, gana 10.000 soles mensuales. Anualmente son 120.000 soles mensuales. Su desbalance patrimonial es de más de 700.000 soles en este año. ¿Y por qué? Porque él se dedica a la trata de personas. Él, en la selva central, tiene su nightclub. Él trabaja con una organización criminal de colombianos, mexicanos, españoles, etcétera, que se dedican a la explotación sexual. Traen personas de diferentes países y diferentes lugares del Perú y las explotan sexualmente. Y ese trabajo ilícito es parte de que se haya enriquecido. Entonces, a eso se toma como una actividad criminal previa. Si inicialmente se determinó mediante un informe pericial que yo tenía un desbalance patrimonial, que es un indicio del delito de lavado de activos, ahora tengo otro indicio. ¿Cuál es? Mi actividad criminal previa del delito de trata de personas. Entonces ya se suma. Y el fiscal va y dice, existe este desbalance patrimonial porque el señor Raymond se dedica a la trata de personas mediante la explotación sexual en un determinado lugar. Y es por eso que se acrecenta económicamente. Y lo mismo pasa con el delito de tráfico ilícito de drogas. Muchas veces no son profesionales, pero tienen diferentes bienes y empresas por todo lado. No saben cómo acreditar, pero revisamos su historial y han sido condenados por tráfico ilícito de drogas hace 10 años, 15 años y todo ello. Ahora, otros dicen que no es justo, pero así está establecido. Me intervienen por lavado de activos. Y luego dicen, revísense todo su historial penal, judicial y policial, que tenga como fin acreditar que Raymond ha sido parte de un delito previo que haya facilitado para que tenga este patrimonio. Realizan todo el estudio, toda la investigación y no encontraron absolutamente nada. Pero luego encuentran un documento donde mi papá o un familiar mío se dedicó al tráfico ilícito de drogas. Entonces, ese hecho puede ser vinculado a mi persona como que si yo me hubiera enriquecido a partir de ellos, como un testaferro, por ejemplo. ¿No? Puede ser cierto como no puede ser cierto. Pero la sentencia plenaria casatoria 1/2017 te da esas facilidades de que indiciariamente puedas encontrar un delito previo. Por eso digo, está suelto los clavos de esta sentencia
Otros creen que no es justo lo que dice, pero es así. Otro ejemplo del delito de lavado de activos es lo que comúnmente sucede. Intervienen a un vehículo y dentro de ese vehículo encuentran $100,000, por ejemplo. Lo que se hace es llamar al Ministerio Público, el fiscal realiza las coordinaciones, los llevan a la comisaría y realizan los actos de investigación. ¿Qué es lo que se ha presumido al encontrar solamente esos $100,000 en un carro? Lavado de activos por transporte. ¿Y qué debe suceder para devolverle? Y como les decía, oye, yo como intervenido debería decir, señor fiscal, un momentito, ese es mi dinero. Usted me está reteniendo y está incautando mi dinero. Si usted está incautando es porque está acreditando que yo flagrantemente he cometido un delito. Acredíteme que ese dinero es ilícito. Eso debería ser lo que establece la ley. Pero en el delito de lavado de activos es el intervenido quien tiene que acreditar que ese dinero es de procedencia lícita. Oye, un momentito, no. Tú acredítame. ¿De dónde ha venido ese dinero? Si no me acreditas, te ganas un proceso de lavado de activos y ese dinero se va a favor del Estado. Así es que, para mí no es ningún problema. Y el intervenido tiene que acreditarme que ese dinero lo ganó, por ejemplo, en trabajo de venta de carros, de inmuebles o lo que sea. Pero tiene que acreditarme documentadamente que ha sido de procedencia lícita. Si no, no se le devuelve y se gana un proceso de lavado de activos. Y como les digo, también tenemos que acreditar indiciariamente que ese delito es de procedencia ilícita. Incluso, yo personalmente no comparto, pese a que pertenezco a esa fiscalía, pero llegamos al extremo de señalar que ese dinero ha sido intervenido en la zona camino al Braen, donde sabemos por un término muy conocido, por máximas de la experiencia, que se dedican al transporte de droga. Por lo tanto, ese dinero es de droga. O sea, ya lo tenemos como delito precedente. Y no es así. No debería ser así. Pero esos son los clavos sueltos que se tienen en este delito. Es un tema muy extenso del cual yo solicitaría otro seminario para tratar exclusivamente la sentencia plenaria casatoria, porque es muy amplio. Pero eso es la célula fundamental del delito de trata de personas. Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta antes de concluir esta exposición, estoy presto para absolverlos. Muchas gracias. Vamos a abordar. Vamos No te escuchamos, doctor. Bueno, personalmente no te escucho. Quisiera... Bien. Está mal. Sí, no se logra escuchar. A ver, por favor. Bien, doctor.
Hola. Me parece que no hay audio. Hola, ya se está escuchando, ya se está escuchando. Ya, genial. Bien, doctor. Eh, ¿Cuál y ya Colega, no se te escucha, pero creo que ya al no haber preguntas, estamos finalizando con esta ponencia. Estamos prestos para apoyar en cualquier oportunidad que consideremos podamos apoyar. Voy a poner en el WhatsApp mi correo electrónico para cualquier consulta que me puedan efectuar. Y yo muy gustosamente voy a responder, ¿ok? Muy buenas noches con todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.